Bien, bueno, pues bienvenidos a todos a esta mesa de diálogo, a esta charla sobre sexualidad adolescente. Decidimos llamarle sexualidad adolescente a cuatro voces porque tenemos cuatro invitados muy especiales, cuatro invitados que de alguna manera algo nos tienen que decir sobre esto. Un tema de suma importancia, sobre todo en esta etapa de desarrollo que es la adolescencia, donde pareciera que muchas cosas de las que suceden tienden a ser complejas, complicadas, tormentosas, y bueno, incluso con muchos tabús y prejuicios alrededor de esto. Entonces, por eso decidimos enfocarlo al tema de la adolescencia. Voy a presentar a mis compañeros que nos acompañan aquí en la mesa del presidium. Quisiera presentar a la doctora en Ciencias Biológicas Denise Calderón Vallejo, profesora e investigadora del área de neurociencias con 15 años de experiencia docente en licenciatura y posgrado. Forma parte de un grupo de investigación que estudia diversos trastornos del sistema nervioso y el efecto regenerador de una hormona hipotalámica. Maestro en Sexualidad y Equidad de Género, Héctor Manuel Ness Estrada, psicoterapeuta, sexólogo y victimólogo en ámbitos clínicos y forenses. Maestra en Orientación Psicoanalítica, Lucero Mendoza Holguín, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Orientación Psicoanalítica y Formación en Psicoanálisis por el Centro de Estudio Psicoanalítico Mexicano, docente de asignatura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, y apoyo editorial en la revista de Investigación y Práctica en Psicología del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por último, maestra en Orientación Psicoanalítica Nancy Noemí Proa Silva, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Orientación Psicoanalítica por el Centro de Estudio Psicoanalítico Mexicano, docente en el Centro de Estudio Psicoanalítico Mexicano y Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, integrante de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior y comisionada de los grupos ad hoc para revisión de planes de estudio de la educación superior. Bien, pues bueno, voy a explicar un poco la modalidad para los papás asistentes con regularidad al programa de Escuela para Padres, que igual aprovecho para invitar a los demás que no han podido asistir. Se abrirá un ciclo nuevo en de enero a julio, están todos atentamente invitados. La sesión anterior le pedimos a algunos de los papás que nos formularan algunas preguntas respecto al tema o a la temática de la sexualidad, y a partir de eso se elaboraron 13 preguntas que voy a leer yo una por una y les voy a pedir a cada uno de ustedes que la respondan. Vamos a establecer un tiempo para respuesta de preguntas porque si no, no nos va a alcanzar de aquí a las 10 de la mañana, entonces van a ser 2 minutos por respuesta de cada uno de ellos y así, bueno, iremos avanzando con cada una de las preguntas. ¿Ok? Bien. Vamos a comenzar con la pregunta número 1, que es, ¿qué es la sexualidad? Héctor. Ok, vamos a entender sexualidad como un conjunto de muchas cosas, no podemos responderlo como una sola cosa. La sexualidad incluiría, entre otras, primero lo que es el sexo, a esto nos referimos a las estructuras biológicas, la cuestión anatómica, la cuestión fisiológica, hormonas, órganos, etc. Tenemos la cuestión de género, es decir, la construcción política, social, cultural que hacemos a partir del sexo y cómo esperamos que nos comportemos en lo social, en lo político y esto con ciertos principios culturales. Después viene lo que es la identidad de género, es decir, la capacidad o el momento psíquico en el cual el sujeto se identifica con este género, ¿sí? O se identifica con un género y entonces lo asume y empieza un comportamiento cultural esperado. Después vamos a tener lo que vendría siendo la expresión de género, es decir, qué tan masculino, qué tan femenino me comporto, qué rasgos adopto, qué características, qué comportamientos, qué vestimenta adopto en función de lo que he construido como la identidad de género. Después estamos hablando también de la orientación erótico-afectiva, con quién establezco lazos eróticos, es decir, qué personas me erotizan y también con quién establezco lazos afectivos de pareja. Entonces tenemos la orientación erótico-afectiva. Después vendrán otras manifestaciones de la sexualidad, que me gusta, cómo me gusta, con quién me gusta,
Es decir, a lo mejor ya puedo saber que me gustan las mujeres, pero también qué tipo de mujeres. Me enamora que me manden chocolates, me enamora que me manden estas, no sé, con música, lo que me gusta, y también la forma en la que establezco pareja. Si busco establecer pareja, si no busco establecer pareja, si la busco de forma monógama. Entonces, estos, entre otros varios, serían los componentes de la sexualidad. Bueno, pues yo, como les compartió Aldo, mi área de trabajo es la ciencia biológica, fisiológica, entonces he querido o me gustaría poderles transmitir más desde este punto de vista. Acá mi compañero Héctor es experto en todo lo que es sexualidad, entonces pues mi punto de vista va a ser más desde la parte biológica, fisiológica, y es lo que voy a tratar de compartirles. Eh, en este caso, pues como Héctor ya nos menciona, la sexualidad no solo tiene un componente biológico, es parte de ella, ¿verdad? De esta palabra tan grande. De hecho, estaba viendo que la palabra sexualidad como tal viene del latín sexus, o es una de las partes que significa cortar, y me llamaba la atención. ¿Por qué, verdad? Entonces, nace de la idea de lo que nos comenta Héctor de sexo genético, ¿verdad? Que genéticamente no somos todos iguales, tenemos diferencias biológicas. Entonces, nos hace diferentes no solo a los seres humanos, sino a otras especies, y quienes nos reproducimos sexualmente tenemos pues machos y hembras. Entonces, desde este punto de vista, pues la sexualidad incluye nuestro sexo genético, y genéticamente nosotros, la mayoría de las personas tenemos un sexo con dos cromosomas sexuales, que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, o en el caso de las sexo femenino, y en el caso del sexo masculino, el sexo femenino cromosoma XX y el sexo masculino XY. Sin embargo, aún genéticamente puede haber condiciones donde hay cromosomas extras a nivel sexual, y eso también nos puede ser diferente. No solo es los cromosomas, también las hormonas juegan un papel muy importante, como nos decía Héctor, incluso desde el desarrollo embrionario. Fíjense que hay un gen muy importante que se presenta si se existe el cromosoma Y, que es el que determina que sea un niño. Entonces, este gen determina que desde la etapa embrionaria se produzca la testosterona y permite que se desarrollen los órganos sexuales masculinos. Entonces, no solo son los cromosomas, incluso desde el desarrollo embrionario, las hormonas ya juegan un papel un papel muy importante, y determina en parte nuestra sexualidad. Bueno, ahí me gustaría, bueno, primero gracias por la invitación y bienvenidos todos nuevamente. A mí me gustaría también aclarar la cuestión de la sexualidad en tanto lo que yo pueda hablarles, que es desde el psicoanálisis, ¿verdad? Y bueno, también un intento de el objetivo por esta actividad que estamos realizando. La sexualidad, bueno, un autor precisamente desde el psicoanálisis dice que la sexualidad es traumática en ese sentido. ¿Por qué? Porque la sexualidad es esa como adecuación, la no adecuación más bien entre la sexualidad y la cultura. La sexualidad entendida como esa pulsión sexual, un poquito más adelante vamos a ver a qué se refiere todo eso, y las exigencias de la cultura. Entonces, imaginen ustedes, hay una necesidad, si fuera puramente una necesidad fisiológica o necesidades del organismo que intentan satisfacerse para bajar la tensión y tener una homeostasis, bueno, bajaríamos un tanto esa tensión, pero aquí lo interesante es que el ser humano no actúa de esa manera, ¿verdad? No nada más se baja la tensión, sino que aunque le provoque sufrimiento, vuelve una y otra vez a repetir ciertas vivencias a lo largo de toda su vida. Y esto tiene que ver con las pasiones del ser humano. Entonces, en este sentido, la ciencia técnicamente pues nos deja muy cortos para decir todo de la sexualidad, ¿no? Sí, la ciencia puede decir muchas cosas de la sexualidad, pero hay un momento que hay algo que no alcanza a decir. En esta cuestión viene lo que es el mito, es todo lo que se puede decir la propia persona también de aquello, de sus vivencias,
que ha pasado anteriormente. Y bueno, en este sentido, lo que tiene para decirse, hay que poner énfasis en la escucha. Más adelante también pues lo vamos a retomar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. También muchas gracias por la invitación. Pues ya les platicaron un poco de a lo que me dedico y yo voy a tratar de transmitirlo pues de la manera más sencilla que pueda. Claro, me apoyo de una teoría, pero pues voy a tratar de no usar tantos tecnicismos, ¿sabe cómo nos va con esto? Sobre la sexualidad, pues básicamente lo que yo podría decir es que la sexualidad son los vínculos. O sea, los vínculos implican un montón de cosas, también como decía Héctor, la sexualidad implica un montón de cosas, y los vínculos sería el modo en el que cada uno se coloca frente a los otros, independientemente de sean amigos, pareja, padres, hermanos. O sea, cada uno ubica una posición frente a los otros que no es tan consciente, o sea, como que yo diga voy a ser así y así soy. Precisamente a veces pasa lo contrario, que yo digo voy a hacer una cosa y hago lo contrario, y es porque los vínculos, pues bueno, así suena muy lindo, pero los vínculos es básicamente una de las 3 razones por las cuales padecemos. Freud habla del malestar en la cultura y dice hay 3 cosas que son las que nos provocan la infelicidad. Uno, el cuerpo, porque padecemos de cosas del cuerpo. Otra, la naturaleza, porque no nos controla. Y la tercera, los vínculos. O sea, padecemos de vínculos. Entonces, pues yo podría resumir la sexualidad en eso y todos los padecimientos que engloban los vínculos. Bien, vamos a continuar con la segunda pregunta, que es, ¿qué manifestaciones tiene la sexualidad en la adolescencia? Ok, híjole, compleja porque muchas. Si nosotros hablamos que es desde lo biológico, lo cultural, lo social, lo relacional, todo esto, pues todo esto pasa en la adolescencia. En la adolescencia va a haber, yo quisiera rescatar 2 cosas o darle énfasis a 2 cosas. Primero, los procesos biológicos, ¿sí? Va a haber cambios hormonales, va a haber cambios físicos, y junto con estos cambios hormonales van a generar cambios también a nivel cognitivo. ¿Sí? Es una cuestión muy compleja, yo creo que Denise es más experta para explicar eso, yo no, pero bueno, hay cambios a nivel cognitivo. El cambio a nivel cognitivo va a generar también una cuestión de conciencia. Entonces, el adolescente va a empezar a ser consciente de su sexualidad. Ojo con lo que estoy diciendo. No se genera la sexualidad en la adolescencia. En la adolescencia tenemos que quitarnos este mito de que se despierta la sexualidad. La sexualidad ya está. La sexualidad es, somos seres sexuados desde, vamos, genéticamente desde la concepción, ¿sí? Entonces, no nace ahí la sexualidad en la adolescencia, sino que se toma conciencia de ella. Y por lo tanto, se va a buscar empezar a ejercer. Esto también implica en la toma de conciencia que el adolescente va a generar una identidad en lo que tiene que ver con su sexualidad también. Es decir, va a entrar en una etapa, a lo mejor un poco de experimentación, más adelantito en otra pregunta voy a hablar más de esto, a lo mejor sí desde la experimentación, desde el aprendizaje, desde el replicar modelos, entre otras cosas que le van a ayudar a ir generando la identidad o a ir descubriendo su identidad en lo que a la sexualidad se refiere. También es importante decir que en el adolescente no es que los otros le influyan en su sexualidad, sino que los otros se vuelven un espejo en el cual puede entenderse a sí mismo. Bueno, en esta parte es bien interesante o justamente muy importante lo que pasa a nivel biológico, ¿verdad? La adolescencia comienza justamente teniendo este tipo de cambios en la pubertad y esto va a transformar al chico físicamente, ¿verdad? Biológicamente, entonces su cuerpo se va a transformar. El cerebro es el que va a estar encargado, es como nuestro reloj biológico que va a empezar a desarrollar todos estos cambios que se van a presentar.
Hay una región ahí que es el hipotálamo, que va a empezar a mandar señales a la hipófisis para que esta glándula llegue a los ovarios o a los testículos y estos comiencen a producir hormonas, que antes no sucedía en la infancia. Entonces esto va a hacer que el cuerpo comience a desarrollar características sexuales secundarias. Y pues imagínense, eso implica un cambio, como bien decía Héctor, en cómo se percibe a uno mismo, ¿verdad? Que a todos nos pasó. Entonces, bueno, eso es por una parte algo que va a pasar. También se sabe que comienza más temprano en las niñas, por ejemplo, hay una edad de inicio variable, no es una edad fija, pero entre los 8 a 11 años y en los niños de los 9 a los 15 años, como que dura más tiempo en los niños que en las niñas. Todos estos cambios biológicos que van presentándose, pero eso es algo fundamental, pues que va a implicar toda una reestructuración, ¿no? Como ya mis compañeros, yo creo, les han mencionado y les van a continuar hablando. Y otra parte muy importante que les quisiera decir es que el cerebro tampoco está completamente maduro, sino hasta después de los 21 o quizá 23 años más o menos. Entonces, la adolescencia también implica un cambio cerebral muy importante. Se va a dar una poda cerebral importante donde las conexiones cerebrales se van como delimitando, las que son importantes, las que me están sirviendo, y justamente eso le va a apoyar a los chicos para ir siendo como más controlados, porque ya ven que aquí es una locura, ¿no? Entonces, esa maduración cerebral se sigue dando, ¿sí? No está finalizada, ¿de acuerdo? Y eso es algo importante. Bueno, de acuerdo a esto, pues como ya ha mencionado en la adolescencia, si lo queremos llamar de esta manera, porque no, bueno, para el psicoanálisis no es solamente como etapas muy determinadas, ¿verdad? Una niñez, una adolescencia, la adultez, sino que también hablaremos más bien de tiempos lógicos en vez de cronológicos. Y aquí hay 3 manifestaciones importantes que son diferentes en de la niñez. Por ejemplo, es un duelo por el cuerpo infantil, que ya lo han dicho. Hay muchos cambios, ¿verdad? Tanto que se pueden plasmar y visualmente son, pues lo puedes contemplar. Y esto genera angustia, claro. También hay un duelo por la identidad y el rol infantil. Hay una confusión de roles y por lo tanto también tiene que ver con identidad. Más adelante también seguramente va a surgir esta cuestión. Y duelo también por los padres de la infancia. Esos padres de la infancia se pierden y claro que hay un duelo y hay angustia a partir de estos 3 diferentes duelos, por así decirlo. Y también todo esto va a conllevar algo a una nueva posición como sujeto sexual. Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene, no es lo mismo. Claro que hay diferentes características, pero también ya hablaron de vínculos, ¿verdad? ¿Qué nuevos vínculos también o qué vínculos se pierden en esta etapa? Sí, bueno, quería retomar también el punto de que la sexualidad está desde la infancia, ¿no? Y aquí habría que hacer la diferencia entre sexualidad y pubertad. La pubertad, pues, es el momento al que nos estamos refiriendo, donde hay todos estos cambios particulares en el cuerpo. Y la sexualidad, pues, sería algo que empieza a constituirse desde que nacemos. Y la idea que yo les planteaba anteriormente, pues, implica los vínculos y vínculos hay desde que nacemos. Entonces, bueno, en la infancia hay una edad aproximada, digamos, 2 años, 3 años, donde se empiezan a plantear todas estas curiosidades sexuales, ¿no? Que seguramente ustedes podrán recordar, como que el niño pregunta qué tiene ella, bueno, más bien la niña pregunta qué tiene él que yo no tengo, o empieza a ser muy celosa de la madre, o muy celosa del padre, o el niño pregunta así como, ¿y cómo nace, cómo surgió este niño, de dónde sale? Y muchas preguntas, pues, que quedan en ese momento relativamente resueltas por los padres, pero pues que los padres sabemos que las resolvemos del todo, ¿no? Y ahí va generándose un cuestionamiento que queda como en la nube, vamos a decirlo. Y entonces en la pubertad, donde ya entra la adolescencia y hay otro momento, como ya mencionaban mis compañeros, pues todos esos cuestionamientos se reavivan desde un lugar diferente, que ya no es el lugar de niño.
Y bueno, en este sentido, pues las manifestaciones implicarían todas esas preguntas que han quedado sin resolver, que relativamente el padre resolvía en la infancia, pero que ahora le toca a él resolver desde los distintos referentes que tiene, que ya no nada más es el padre, sino que implican los compañeros, la cultura y en todas sus manifestaciones, ¿no? Bien, vamos a continuar con la tercera pregunta. ¿Qué relación tiene la sexualidad en la adolescencia con la sociedad y la cultura? Ok, voy a responder esta parte nada más tomando en cuenta como la parte más cultural, porque sé que mis compañeras van a hablar de los vínculos. Entonces, voy a hablar un poquito más como de algunas cuestiones culturales. Me voy a referir de todo el constructo que dije al primero, sexo, identidad de género, orientación erótico-afectiva. Voy a hablar principalmente de lo que tiene que ver con el género. Decíamos que el género es la forma en la que tenemos entendido lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, y tiene que ver con cuestiones culturales, tiene que ver con cuestiones políticas, con cuestiones sociales. Bien, en nuestra sociedad se nos dan mandatos, algunos directos, algunos indirectos, algunos muy explícitos, algunos muy implícitos, sobre lo que es ser hombre y sobre lo que es ser mujer. Lo que se espera de mí al ser hombre, lo que se espera de la otra persona al ser mujer. Y lo que tengo que yo esperar de una mujer y lo que tendría que esperar yo de un hombre. Entonces, vamos a ver que esto primero se vuelve como un aprendizaje prácticamente incuestionable para los niños, porque así es, ¿sí? Pero en la adolescencia se va a empezar a cuestionar, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué yo no me puedo poner rosa? ¿Por qué a mi hermana sí le compras esto? ¿Por qué a mi hermanito sí tiene carros? ¿Por qué yo tengo que lavar los trastes y él no? Porque hay familias en las que todavía se hacen esas distinciones. ¿Sí? Y entonces empiezan a cuestionar qué pasa con el género y a preguntarse quién son ellos con respecto a esta cultura. Y hay que entender que son cuestiones culturales, no vienen en el sexo, no vienen en lo biológico, son culturales. Ejemplo rápido, los tacones. Los tacones es una prenda masculina, es una prenda que se diseñó para los hombres para poder montar a caballo y para que no se nos salieran los pies de los estribos de los caballos. Y después lo usó un rey para ver que estaba muy chaparrito, para verse más alto, y después las mujeres que estaban más bajitas también querían verse altas, y entonces, y cuando nos acordamos, para la guerra eran muy incómodos los tacones, los hombres lo dejaron de usar, lo siguieron usando las mujeres, pero fue una prenda masculina. La trenza larga es para los guerreros, el rosa era para disimular la sangre o para ver que tenía sangre de combate, también un color masculino. En la cultura han cambiado las cosas y entonces todas estas cosas que decimos que es lo masculino y lo femenino son cuestiones que hemos construido a través de la cultura. Pues para mí es difícil esta pregunta porque como bien dijo Héctor, no podría responder desde el punto de vista biológico porque no hay cómo, ¿verdad? La cultura y la sociedad son los que marcan o han determinado este tipo de aspectos que nos dice Héctor. La única parte que me gustaría aportar a mí en esta pregunta es que pues nuestro cerebro nunca se termina de construir, nunca deja de cambiar, siempre puede cambiar en todas nuestras etapas de la vida. Entonces, la interacción que nosotros vamos teniendo con nuestro medio social, cultural, bueno, con la cultura y nuestro medio social, esto puede ir generando esas conexiones cerebrales diferentes y que nos pueden hacer comportarnos de una o de otra manera. Entonces, en la adolescencia, como les decía en la pregunta anterior, es una etapa muy importante de formación de conexiones cerebrales, ¿no? Que en la etapa o que van a ser trascendentes para que una vez que ya el cerebro, digamos, termina su maduración en la adultez, pues tenga esos caminos construidos de una manera que le permita ser adaptativo a esa sociedad y a esos aspectos culturales. Entonces, no hay nada en los genes, no hay nada en el cerebro con el que nacemos para esto que nos permita responder esta pregunta, sino que se va construyendo en la interacción del sujeto biológico
con un entorno social y que pues puede ser muy diferente en lo que vivimos nosotros aquí a lo que se vive en otras partes del mundo, en otras culturas muy diferentes. Pero eso pues va determinando en cierta forma nuestro comportamiento o la madurez en el comportamiento en esta etapa tan importante. Y eso es lo que me gustaría decir. Bueno, respecto a esto, a mí me parece una pregunta muy interesante, puesto que me voy a enfocar en un solo punto, que serían los ideales culturales. Actualmente, ¿cuál es ese malestar que la sociedad impone? Y es un malestar que impregna a todos los sujetos, ¿verdad? Que generalmente pues ni siquiera nos damos cuenta, pero que ya está y tiene sus efectos. Actualmente hay un sistema de producción donde hace todo esto va transformando a los hombres en objetos. Muchas veces ni siquiera ya los sujetos nos detenemos a pensar qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, por dónde queremos irnos, qué queremos elegir, sino que ya se nos es impuesto algo, ¿verdad? Basta poner un ejemplo muy rápido. Ustedes se meten a una plataforma para ver algo, una película, y ya les sale hasta cierto repertorio de películas. Entonces, generalmente todo el mundo aparentemente no, pero terminamos consumiendo lo mismo. Y en ese sentido, el consumo en todas las aristas, ¿verdad?, que se pueda tener el ser humano. Entonces, hay un predominio también en este sentido de la imagen, y eso, bueno, en la adolescencia, ¿verdad?, en busca de su identidad, claro que tiene en esta etapa característica, claro que tiene sus consecuencias. Entonces, pareciera que, bueno, me gustaría también destacar en este punto tres de las características de la época imperante, que es automatismo, desechabilidad y rapidez, ¿verdad? Entonces, si quieres, puedes. ¿Qué te detiene, no? ¿Qué te detiene para hacerlo? Entonces, todo es posible, todo se vale, no hay ningún detenimiento, y claro que esto tiene sus consecuencias. Pensémoslo así mismo, dónde queda o cómo está estructurado entonces ese lazo con el otro, si tenemos esas tres características de desechabilidad, automatismo y rapidez. Y bueno, pues hasta aquí. Bueno, creo que aquí podría aprovechar para complementar lo que comenta Nancy, que es que lo que sucede en el adolescente es que se identifica con esos ideales culturales. O sea, en el momento en el que un padre da el acceso al niño a la cultura, porque esto es en infancia, entonces le permite que también la cultura sean sus referentes. Y pues, bueno, a lo mejor el padre estaría más tranquilo si eligiera los referentes que a él le parecen los mejores, pero pues eso no sucede, ¿no? Entonces, el asunto es que en la adolescencia comienza este periodo de identificación donde él se va a intentar ubicar en una posición en sus relaciones frente a toda la vorágine de cambios que está padeciendo. Y bueno, si la cultura marca ciertos ideales, entonces pues la identificación probablemente se dirija a esos ideales. Probablemente en el sentido de que, bueno, hay una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? Pues que encuentre un límite frente a esos ideales, porque intentar cumplir en absoluto un ideal, pues tiene un final muy trágico. Siéntanse con la tranquilidad de si en alguna de las preguntas quieren terminar la idea, no les voy a arrebatar. La idea nada más es abarcar pues, gama de preguntas, pero siéntanse tranquilos de terminar sus ideas, ¿sale? Ok, bien, pregunta número 4. ¿Cuál es el papel de los pares, o sea, otros adolescentes, en la construcción de la sexualidad de los jóvenes adolescentes? Nos construimos la identidad mucho en el reflejo que vemos de los otros, ¿sí? Si a mí las personas me dicen, constantemente me están diciendo que soy tonto, voy a construir una imagen de mí mismo como tonto, ¿sí? Entonces, esto es importante en el grupo de pares, que nos ayudan a construir parte de nuestra propia imagen, incluso en nuestra sexualidad, ¿sí? Es decir, la manera en la que expreso el género, la orientación, todo esto, me ayudan a construirlo. Pero, ojo, y esto es bien importante,
no lo determina. Es decir, la identidad de género, la orientación erótico-afectiva, el gusto por ciertas cosas, la manera en la que expreso mi sexualidad, no lo determina el grupo de pares. Es decir, no por juntarse con fulanito, el niño va a cambiar alguna de estas características de su sexualidad. Tenemos que desterrar completamente esa idea, ¿sí? Solamente me va a ayudar a afirmar quién soy y afirmar cómo me ven los demás, ¿sí? Cuando nosotros tenemos relaciones sanas entre los adolescentes, vamos a ver que esta construcción de la autoestima, esta construcción de la autoimagen puede ser mucho más sana. Cuando tenemos relaciones violentas, cuando tenemos relaciones basadas en la crítica, en la burla, cosas así, entonces la construcción de esta imagen, de esta autoestima, podría dañarse demasiado, ¿sí? Entonces, sí es importante buscar que nuestros adolescentes tengan relaciones sanas, tengan relaciones libres de violencia, porque esto nos va a ayudar a que la construcción de su imagen sea positiva. Ahora, como lo digo, esto independientemente de que su sexualidad, orientación, identidad, etcétera, se va a construir porque esto responde más a otro tipo de componentes, incluidos los genéticos, ¿sí? Entonces, esto va a ir por otra línea, pero sí van a construir una mejor imagen de sí mismos. Y esta pregunta también está difícil desde lo biológico, pero Héctor nos ha dicho cosas muy importantes. Yo estuve buscando cómo podría aportarles algo en esta pregunta que ustedes por ahí hicieron. Y creo que en psicología pues hay tendencia a hablar de factores protectores y factores de riesgo. Y estuve revisando que hay algunos estudios que hablan de que hay factores como protectores para que los adolescentes logren, pues, lo que nos decía Héctor, esta identidad de una forma, digamos, adecuada, no sé si llamarlo de esta manera, y que sus conductas, digamos, sexuales puedan ser positivas o que no les generen riesgos pues, de comportamientos que pueden ser un problema en esta etapa tan importante. Entonces, bueno, en ese sentido, pues yo solamente quisiera compartirles que se observé que hay estudios en donde la relación con pares, por ejemplo, que tienen metas académicas importantes, suele ser un factor protector. Hay estudios donde donde los chicos no estudian o no van a la escuela, donde eso, por ejemplo, es un factor de riesgo para realizar comportamientos sexuales adolescentes de riesgo. Y el que tengan un grupo de pares como que les apoye en eso es un factor protector. Entonces, aquí lo que yo les podría compartir es que si su grupo de pares puede representar un factor protector para el desarrollo adecuado de su sexualidad y de su identidad, o en todo caso, lo que nos mencionaba mi compañero, esas relaciones, sobre todo con componentes de violencia, pueden ser un factor de riesgo para que haya un desarrollo de comportamientos pues no favorables, ¿no? Para estos chicos. Entonces, eso es lo que podría decir. Pero es que aquí hay un punto que se ha repetido, ¿verdad? Que es precisamente la identificación. Y es esa ligación afectiva con la otra persona que precisamente nos ayuda a configurarnos a nosotros mismos. Entonces se vuelve también un referente. Independiente de cualquier modelo, ¿verdad? Puede ser para buscar estas identificaciones. Sin embargo, los pares, que son las personas que también están teniendo ciertas vivencias quizás similares a lo que el adolescente está pasando, pues hay también referentes más íntimos en ese sentido de que le dan una pues proximidad también de lo que pueda ir llevando a lo largo de la vida. Entonces, estas figuras de identificación son medidas de pretensiones y anhelos, tanto de lo que soy o lo que puedo llegar a ser. Entonces, también la posibilidad de como padres cuáles son esos pares, quiénes son esos pares, qué referentes está teniendo pues el hijo. Ustedes como padres pueden ir también visualizando aquello, ¿no? Y
Y ahí tienen diferentes funciones los pares. Por ejemplo, como vimos que es un cambio de la infancia a la adolescencia, o pues porque se está en una nueva posición de vínculos, entonces quizás esté dependiendo de algo, quizá haya sustituciones de algunas relaciones anteriores, y también se elabora algo a partir de esto, y claro que se estructura. Esto también, por ejemplo, un poco más adelante, ya con relaciones todavía más íntimas, como lo es el noviazgo. Bueno, voy a abarcar también un poco la pregunta siguiente, porque, bueno, el primer referente, si eso hay que tenerlo muy claro, el primer referente de un niño cuando nace es la madre. Después vendrá el padre y después podríamos decir la familia. Desde ahí, el niño va a construirse desde un lugar, el lugar que ocupa en su familia, como el ideal pues, que se le depositó a ese niño, ideal que está, digamos, impregnado de deseo, lo que desean para ese niño, lo que les gustaría que fuera, lo que les gusta en relación a cómo lo imaginan ahora, en fin, ¿no? Entonces, este lugar se va a repetir en todas sus relaciones. O sea, cómo él se piensa en la familia es lo que va a exteriorizar con los pares. En principio, pues van a ser con otros niños, y después esos pares, pues, se van a convertir en adolescentes, al igual que él, ¿no? Entonces, es como una repetición con los pares de cómo se vive en familia, pero evidentemente los pares pues reaccionan de una manera distinta a la familia. Entonces, de ahí pues que puede haber como ciertos ajustes con respecto a las relaciones con los otros, ¿no? Y en la adolescencia, donde se viene a cuestionar, porque hay una permisividad, digamos, de involucrarse en sociedad, ya como relativamente independiente, entonces pues se cuestionan todos ese lugar, cómo lo vivió en su familia, y quizás una búsqueda de vivirlo distinto con los padres. Y de ahí, pues sí, sería una especie de reafirmación con respecto a ese lugar, pero también la reafirmación implicaría ese cuestionamiento de quizás pueda moverse en relación a lo que creía ser. Y al moverse, quiere decir que también esas identificaciones, como lo mencionamos, se mueven. O sea que hoy puede estar perfecto con una amiga y mañana odiarla. Y así, ¿no? O hoy puede decir que es lesbiana y mañana ama al vecino, que está enamorada del vecinito, ¿no? Que acaba de llegar. Entonces, estas identificaciones no son definitivas, sino que se van moviendo. Y también implica, pues, en un punto a mayor largo plazo, que se pueda colocar desde una posición más definida. Bien, continuamos con la pregunta número 5, que dice, ¿cuál es el papel de los padres, si se pudiera especificar papá o mamá, en la construcción de la sexualidad de sus hijos adolescentes? Ok, primero voy a hacer una pequeña aclaración. Yo mandé mi currículum demasiado resumido. Les voy a platicar un poquito también mi trabajo como forense. Yo trabajo lo que es la parte de verificar cuestiones familiares, ¿sí? Me he dedicado tanto en la práctica de la psicología forense, de la sexología forense, y también estoy trabajando como docente en algunas instituciones, incluida la Federación Internacional de Victimología y Criminología, y pues me he empapado de todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos, con los temas de derechos en la familia y derechos en lo sexual del adolescente también. Entonces, bueno, desde esa postura es de donde voy a hablar ahorita, no tanto como netamente psicólogo o sexólogo. Voy a hablar más bien desde esta postura. Y voy a decir dos cosas que son un poco difíciles de digerir. La primera es, nos han vendido la idea de que tenemos el derecho como padres a educar. Bueno, dicho derecho no existe. ¿Sí? Este derecho no existe. No hay un derecho del padre a educar. Hay una obligación del padre
a proveer de los elementos que puedan formar a sus hijos. ¿Sí? Entonces, no confundamos derecho con obligación, porque cuando yo hablo de un derecho, estaría diciendo que yo tengo derechos sobre mí y sobre el objeto, sobre un objeto. Sobre eso tengo derechos, derechos de propiedad. Sobre los hijos no tenemos derechos de propiedad. Por lo tanto, no tengo derecho de formar a mis hijos como yo quiera. Esto no existe. Lo que existe es la obligación de proveer los elementos para una crianza y para un desarrollo sano. Y entonces esto nos lleva al segundo punto también difícil de digerir a veces. Algo que se llama en derecho el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en México, el Estado mexicano contempla el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, nosotros pensamos que como libre desarrollo de personalidad, el adolescente, voy a meter otro concepto, a ver si me voy a tardar más de los 2 minutos, perdónenme. Pero hay algo que le llamamos la progresión de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Otro de los mitos que también nos han contado como papás es que nuestros hijos adquieren los derechos junto con la mayoría de edad y entonces ya ejercen sus derechos. No, hay algo que es la progresión de derechos. Es decir, los niños van adquiriendo la facultad de decisión progresivamente a lo largo de su vida, y esto incluye la niñez, la adolescencia, ¿sí? Y dentro de esta progresión de derechos van a ir desarrollando características, gustos, intereses propios, ¿sí? Y entonces el Estado mexicano, cuando habla de este libre desarrollo de la personalidad, nos dice que nosotros tenemos que permitir que el adolescente, que el niño, que el adolescente vaya desarrollando sus gustos, sus intereses, sus vínculos afectivos, sus maneras de expresarse, incluida su sexualidad. Esto también entra como parte de los derechos. Entonces, ¿cuál es el papel de los papás? El papel de los papás no es libre desarrollo, no quiere decir que hagan lo que quieran, ¿no? Libre desarrollo quiere decir que yo voy a vigilar que los hijos tengan un entorno de desarrollo sano, ¿sí? Vamos a procurar un entorno libre de violencia y además vamos a procurar que nosotros le demos los elementos necesarios, los elementos suficientes para hacer buenas tomas de decisiones, para hacer construcciones de su identidad de forma sana, ¿sí? Esto implica información verídica, información completa, capacidad de decidir, capacidad de expresar opinión, y entonces nosotros, con el amor, con el cariño y con las ganas de que nuestro hijo esté bien, entonces ayudaremos en este proceso de decisión, acercándolo a buenas fuentes de información y ayudándole incluso en el proceso de decisión, ¿sí? Muy bien, Héctor. Bueno, aquí también me pusieron a investigar, ¿verdad? Porque pues es difícil desde lo biológico. Pero fíjense que algo que dice Héctor y complementando, es muy importante cómo los papás podemos responder ante las dudas o las inquietudes que ellos pueden tener, porque si recuerdan, pues están cambiando las cosas, eh, tienen muchas preguntas, y entonces estaba viendo una investigación en España en donde muchos estudiantes o, bueno, jóvenes o adolescentes no sienten no se sienten con la capacidad o no creen que no pueden preguntarle a sus padres, como que es difícil hablar de eso. Y se ha visto que los chicos que sí hablan con sus padres de una manera abierta, de una manera positiva sobre estos temas, tienden a tomar mejores decisiones, fíjense, y eso se me hizo bien padre. Les voy a compartir algo rápido. Yo doy clases en la universidad desde hace 15 años, del área de anatomía casi siempre.
y ya tienen 18 años y a veces, o muchos llegan conmigo sin querer siquiera hablar sobre esto a los 18 años. Estamos estudiando el sistema respiratorio, el sistema digestivo y todo está bien. Hablamos del estómago, de los pulmones, pero lleguemos a la parte del sistema reproductor y a ver, chicos, ¿cuáles órganos conocen? ¿Cuáles órganos son parte de ellos mismos? Fíjense, de nosotros. Y los nombres no se atreven a decirlos. Entonces, ya está, o sea, y se supone que culturalmente hemos avanzado y que ahora tenemos una mentalidad pues más abierta en estos temas, pero yo he observado que no es así en realidad. Entonces, no nos cuesta hablar de los otros órganos, pero de esos órganos reproductores sí, fíjense, eso me ha pasado mucho. Entonces, aquí la invitación que yo, ya para no tardarme más, que yo les hago es que pues tengamos apertura porque el cuerpo humano es extraordinario y los órganos reproductores son increíbles, están diseñados de una forma impresionante. Yo les digo, vean, es hermoso, ¿sí? La parte biológica. Entonces, tratemos nosotros de quitarnos si es que tenemos todo eso y si no leer, ver en los libros lo bonito que es la parte fisiológica de nuestro cuerpo y compartirlo con nuestros hijos desde ese punto de vista. Creo que eso nos podría servir bastante. Bueno, al menos desde mi punto de vista, yo no tengo tanto conocimiento en otras áreas, pero tan solo eso creo que ya sería ventaja, porque ellos sabrían que es algo bueno en ellos, que es algo bueno hablar de eso, y sobre todo con sus padres, porque se ha visto que para ellos sus padres son, bueno, eso es lo que yo leí, son una figura muy importante y hablar con ellos de esto es algo que les ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, pues es una invitación muy importante. Sí, bueno, como ya hemos mencionado también anteriormente, los valores e ideales, ¿verdad? Que se va creando el sujeto desde pequeño, pues están primero en su casa. Seguramente ustedes cuando empezaron a caminar sus hijos y todo eso, pues fueron quitando de su vista los objetos donde se podían cortar, se podían hacer daño, le pusieron vallas a las escaleras para que no se subieran pero pues ahora al enfrentarse a otras cuestiones, pues no es tan fácil también hacer esto, ¿verdad? No es como que los podamos estar vigilando, pues no, así no es en todo momento y en estas cuestiones que quizá como un peligro que se enfrenten al día a día. Quizá pueda ser alguna de sus inquietudes. Pero esto, la pregunta está como algo, sobresale una pregunta, en la pregunta sobresale una palabra que llama mucho la atención, que es ¿cuál es el papel de los padres? Y eso de papel pareciera como si ya, imagínense en un guión, ya les dan cierta forma de llevar cierto papel. Y que dices, qué susto, porque qué es lo que demanda entonces la sociedad que debo de cumplir como padre para con mi hijo. Y pues no, esta cuestión no es tan fácil. Más bien sería la invitación en una cuestión de construcción y diálogo con el propio hijo. Puesto que también en esos valores ideales que se ponen desde pequeños, pues se van construyendo también esos derechos y prohibiciones que, claro, afuera ya vimos también pues el mundo cómo está en estas cuestiones de consumo, de sexualidad y de estas características que ya mencionaron. Entonces, en ese sentido, pues también precipita mucho este contexto, pues que no sea al azar el aumento de trastornos de alimentación, drogadicción, consumo de alcohol, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, para un poco no dejar de nombrarlo también, la invitación es de no se avergüencen, ¿no? Hay que nombrar las partes del cuerpo pues como son, dosificar la información, más vale poco a poco ir hablando de esto y no todo un sermón para cuando ya va a entrar a la sexualidad, pues no, también que susto tanto para el hijo y para el padre. Los valores morales en casa, bueno, desde sus referentes también, por eso les digo, no es que técnicamente ustedes deban de saber qué es lo mejor para hacer, pero sí pues un diálogo y una construcción con el propio hijo sobre no sé, el punto de vista correcto sobre las relaciones sexuales, sobre la moralidad, en torno a un diálogo.
Y algo muy importante, escuchar a sus hijos, ¿verdad? Generalmente no se escandalicen en cuanto le pregunten algo de, ¿qué es esto? No, de seguro ya está teniendo relaciones sexuales o ya empieza, no, calma, si no se escandalice, hay que escuchar precisamente y también la escucha pues es parte de un diálogo, más que solamente dar referentes a los hijos. Sí, bueno, pues sí, primero enmarcar que no hay un papel, no hay un ideal de cómo hacerlo, porque cada familia es distinta, cada sujeto es distinto, entonces pues cada hijo va a tener sus propias particularidades. Entonces, aunque uno vea, ay, mira esa amiga, qué bien se porta, seguramente sus papás le educan muy bien, y a ver cómo educa a la mamá, a ver qué hace, y pues le trato de copiar, pues no, o sea, no aplica, porque pues cada familia tiene sus propias particularidades. Y además, esa es una cara que podemos ver y no sabemos qué hay detrás de eso, ¿verdad? De la niña muy perfecta. Yo lo que podría decir es que, bueno, que un padre puede tener claros los límites, pero los límites no solamente implican una prohibición, sino también una posibilidad. O sea, el semáforo está para que paremos, pero no es ocioso, para que paremos y todos podamos andar. Entonces, esa es la posibilidad. Entonces, creo que el asunto del límite se ha difuminado mucho por la culpa que a lo mejor los padres tienen porque no pasan tanto tiempo con los hijos, porque el trabajo, porque necesitan tener un hogar y entonces pues llegan con el hijo y pues ya no quieren poner un límite tan definitivo porque entonces pues qué tal que es porque tuvo tanta atención, en fin, no, o sea, como que entonces el límite cada vez se va expandiendo. Y en la medida que se va expandiendo, pues el último límite que podríamos encontrar, que a fin de cuentas no es un límite, es la muerte. Y evidentemente no queremos que nuestros hijos se pongan en ese grado de peligro. Peligro siempre va a haber y conflicto también. La sexualidad para nadie es divina, como un cuento de hadas. Siempre trae conflictos, siempre es una pesadez. Y el chico, su hijo, está tratando de resolverlo. Y pues sí, hay que tener claro un límite como prohibición y como posibilidad. Y también me uno al asunto de escuchar, que lo voy a abordar un poquito más adelante. Quisiera nada más como mencionar algo que logró articular de algunas de sus ideas, y es esto de esa posición que de pronto como padre se asume de tener un papel, o sea, ya hay algo per se, ¿no? Algo que tengo que, y lo complemento con el tema de los deberes, ¿no? Y entonces se complementa con una construcción social cultural falsa de que tengo ese derecho y ese deber de ejercer ese papel sobre ellos, ¿no? Y entonces queda en segundo plano lo que ellos mismos por su propia cuenta puedan construir. Bien, muchas gracias. Pregunta número 6. ¿Qué papel juega el componente biológico en el desarrollo de la sexualidad en adolescentes? Aquí es donde voy a recuperar el tiempo que gasté hace rato. Porque Denise yo creo que tiene cosas mucho más interesantes que decir para esta pregunta. Solamente yo quisiera decir, desde lo sexológico, entendemos el papel biológico como algo importante, pero no es todo ni es completamente determinante. Es decir, las cuestiones culturales, las cuestiones relacionales, el desarrollo también juegan un papel muy importante, pero hay que conocer también la biología y nombrarla, como decía hace rato Denise. Y, insisto, yo creo que ella tiene cosas más interesantes que decir. Gracias. Bueno, esta es mi pregunta favorita. Bueno, no se crean. Ya les he dicho algunas cosas, de hecho, de esta pregunta. Pero creo que es un papel muy importante. O sea, es algo que es parte de nuestra sexualidad, como bien Héctor mencionó al principio. Desde que se da la fecundación, hay 2 cromosomas y en algunas personas más, ¿verdad? Como les decía, o sea, están viendo que 1 de cada 1000 chicos puede tener este síndrome cromosómico, pues es mucho, la incidencia es muy alta, yo lo desconocía.
donde hay un cromosoma extra, que por ejemplo, los hombres se pueden desarrollar, digamos, normal, pero pueden tener dificultades en la fertilidad, ¿no? Entonces, bueno, desde la concepción estamos teniendo una parte importante a nivel biológico, es decir, los genes que el espermatozoide y el ovocito aportan, ¿no? Desde ahí ya estamos teniendo una característica cromosómica que nos identifica y que nos hace diferentes también a todos los demás, que hay una pregunta después de la variabilidad, ¿no? O de la diversidad, perdón. Entonces, desde la genética, todos los que estamos aquí, excepto que tengamos un gemelo igualito, somos diferentes, ¿verdad? Y esto sucede desde el momento en el que se dio la fecundación. Entonces, desde ahí hay un componente biológico importante. Otro punto que les decía, las hormonas desde el desarrollo embrionario son importantes. Si no hay testosterona, por ejemplo, porque este gen que está determinando que se produzca no existe, aunque genéticamente tengamos el cromosoma XY y sea niño, no se forman los órganos reproductores, fíjense nada más. Se van a formar los órganos femeninos y esto sucede solo porque no hay testosterona, porque ese gen no hizo o no estaba correctamente su secuencia. ¿Sí? Entonces, otro punto muy importante y desde el desarrollo prenatal. Y otra cosa muy importante, también estas hormonas pueden estar, digamos, de alguna manera influyendo en cómo se forma nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Una de las estructuras muy importantes, como les había mencionado, es el hipotálamo, que es una región profunda en el cerebro. Entonces, esta estructura cerebral también tiene receptores de hormonas, de testosterona. Y la presencia o no de estas hormonas desde la etapa prenatal puede influir en el desarrollo o en la formación de nuestro cerebro y por lo tanto, el cerebro es quien determina nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, esa parte también es muy importante. Y bueno, eso dijimos en el desarrollo prenatal, pero a lo largo de toda la vida puede estar siendo muy importante este componente biológico, ¿no? En la adolescencia ya dijimos, la pubertad es una serie de cambios biológicos muy importantes que van a permitirnos la madurez sexual y pues transforman nuestro cuerpo, transforman digamos, comienzan los ciclos sexuales en las chicas, comienza la producción de células sexuales en los varones, de hormonas sexuales masculinas. Esto hace también, comienza la libido, ese deseo sexual que previamente no era de esta manera, ¿no? Entonces, las hormonas juegan un papel importante, no solo en el desarrollo prenatal, sino en el desarrollo postnatal, en la adolescencia y en toda la vida adulta. Y bueno, nuestro sistema nervioso, que es otra parte biológica importante, el cerebro no se forma en un momento y ya se queda así. Este va cambiando, ¿verdad? Desde su formación, desde el nacimiento, nacemos con un cerebro muy inmaduro. Somos unos mamíferos que todavía nos faltan 20 y tantos años para madurar incluso a nivel neuronal. Entonces, pues la parte biológica es fundamental. Yo creo que así lo debemos considerar y considerar, muy importante lo que dice Héctor, no es el único factor, aun cuando es muy importante, hay muchos más que influyen, porque la palabra sexualidad pues no solo depende de este factor. Bueno, como ya mencionó Denise, ¿verdad? Todas estas cuestiones de los componentes biológicos nos hacen ver que hay una tensión en esta etapa, hay una tensión también que si bien no es de la misma manera en la niñez, y genera también algunas consecuencias, algunas afecciones, principalmente pues en lo real del cuerpo, porque todos los caracteres, tanto primarios y secundarios, van a tener implicaciones en lo real del cuerpo y a veces es traumático, pues no se sabe cómo tramitar aquello. Es precisamente que hay muchas entradas y muchas salidas también pues para el sujeto en este sentido. Y bueno, me gustaría compartirles un cuento que es una compilación de cuentos que hablan sobre la adolescencia y bueno, a ver qué les parece a ustedes. Dice, es de Roberto Fontana Rosa. Tu hijo adolescente está cambiando y está cambiando a ojos vista. Ahora está algo torpe, desmañanado y le cuesta habituarse a sus nuevas medidas antropométricas. ¿Qué está ocurriendo con mi hijo? Te preguntas. ¿Qué fenómeno mutante le sucede? Que se levanta una mañana y ha crecido 5 centímetros, sale de 2 días de fiebre y se ha estirado 8.
¿Por qué? Incluso seamos sinceros, huele mal. El sabandija huele a rayos. ¿A dónde quedó ese aroma a talco boratado, a jabón y a perfume suave que lo envolvía como una nube celestial cuando era muy niño y daba placer estrujarlo? Ahora emana un tufillo confuso a almizcle y aguas servidas, a goma agria y a perro mojado. Cuando tú entras en su habitación, respiras el aire denso del encierro, un pesado vaho a zoológico, a establo, a pesebre, a leonera, a dormitorio de baño público. Y bueno, pues algo hay que hacer con eso, ¿verdad? Es real lo del cuerpo, lo real, también los vínculos son reales, las entradas y salidas de la casa. Y pues para descubrir un nuevo mundo hay que romper el cascarón y eso no es nada fácil. Sí, muy gráfico el cuento. Bueno, creo que de aquí se pueden desplegar un montón de cosas bien interesantes. El primer punto es que sí, el cuerpo es un referente. Hay un texto de Freud que nada más el puro título nos dice un montón de cosas. Es consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. O sea, porque notamos algo en nuestro cuerpo, hay consecuencias psíquicas. Por ejemplo, ahora con todo esto de la tecnología, las operaciones y demás, y entonces, bueno, es que no coincide porque yo me pienso mujer, pero tengo pene. Bueno, desde ahí ya hay algo contradictorio, porque si te piensas mujer, pues, ¿por qué el pene tendría que estorbarte? Pues, si tu pensamiento está en mujer. Entonces, ahí hay una contradicción y entonces el cuerpo nos viene a mostrar algo. Punto 1. Y luego, punto 2, el lugar que la cultura, que la sociedad le da al cuerpo, que es prioritario. O sea, toda la imagen es lo que importa, cómo está el cuerpo, las formas. Y claro, en la adolescencia, pues estamos horribles, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para integrar este ideal de la sociedad con los cambios inevitables del cuerpo? ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo lo resuelve el chico o la chica? ¿No? Sí, de todas maneras, toda la vida intentamos resolverlo. Y otro punto, el malestar del cuerpo, que era lo que les decía en la primera pregunta. O sea, padecemos del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene cambios. Empieza la chica a sangrar, se le crecen más los brazos que las piernas, entonces se ve todo asimétrico, es torpe porque ya creció muy rápido, pues todavía no alcanza a integrar eso, y luego todas las dificultades de la menstruación, que le duele, que el cólico, los chicos también pues tienen que erecciones de mañana, o sea, son cosas por las que pues padecen. Y de pronto a lo mejor no somos tan conscientes que padecemos, pero en un punto llega a ser engorroso, que el cuerpo no nos funciona o no hace lo que queremos. Y entonces, pues ahí también hay una dificultad de entonces cómo integro esto que está pasando en mi cuerpo, que yo no puedo evitar, porque así pasa, aunque lo opere o le meta medicamento, no sé qué va a pasar, con realidad y con mis hijos. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones tienen las relaciones sexuales en la adolescencia? El erotismo, desde la sexología, el erotismo es todo aquello que hacemos para la obtención de placeres, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que entender que el adolescente ejerce erotismo, ¿sí? O sea, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, le demos permiso o no, ¿sí? El adolescente ejerce el erotismo. Y entonces está constantemente haciendo cosas para erotizarse, ¿sí? Algunas las hará solo, algunas las hará acompañado, ¿sí? Entonces, el erotismo adolescente existe, es una realidad. Pero yo le pregunté a mi hija y la vi a los ojos y me dijo con su carita toda sincera, yo sé que eso es malo, te mintió. No es cierto. O sea, a ver, si nos mienten para comerse las papas que saben rico, imagínense cuándo no nos han de mentir para tener orgasmos que se sienten muy más ricos. ¿Sí? Entonces,
El adolescente ejerce erotismo. Y esto es algo que tenemos que perderle el miedo, ¿sí? ¿Y cuál será entonces lo que tenemos que hacer? Vamos a buscar que ese ejercicio del erotismo sea de la forma más cuidada, de la forma más responsable, de la forma que no le traiga consecuencias catastróficas, de la manera en la que se cuide a sí mismo, cuide sus relaciones, cuide su futuro, cuide su psiquismo, cuide sus emociones, ¿sí? Entonces, van a tener relaciones sin nadie, o sea, luego también tendemos a asociar el inicio de la vida sexual o el inicio de la vida erótica, mejor dicho, lo tendemos a asociar como algo catastrófico, ¿sí? Desde un concepto cultural, ya perdió la virginidad, ya, a ver, va a pasar, ¿sí? Lo que puedes hacer es cuidar que pase en el momento en el que esté preparado para que pase y que lo ejerza de la manera más responsable posible, ¿sí? Entonces, realmente, así como que la pregunta desde que la leí me sonó chistosa porque dice, ¿qué implicaciones? Pues es que todos los seres humanos en algún momento empezamos a ejercer erotismo, ¿sí? Aún ya si hablamos de relaciones coitales, es decir, relaciones ya como tal, esta parte de vínculo con penetración y todo esto, bueno, también ahí hay que ayudarle a tomar mejores decisiones de cuándo empezar y cuándo se sienta listo o lista y que tenga todos los elementos necesarios para cuidarse, para protegerse y para poderse asumir responsable de cualquier consecuencia. ¿Sí? Pues creo que esta pregunta pues es compleja, ¿verdad? Héctor nos ha dado aquí información muy importante. Yo les quiero compartir justo que la toma de decisiones es algo pues, que también es complicado, sobre todo en edades muy tempranas. El desarrollo de un autocontrol que se va dando pues desde la infancia, ¿no? O sea, el que yo pueda tener la capacidad de tomar una decisión correcta, como mi compañero bien dicho, el momento correcto, la persona, las consecuencias, por ejemplo, el que nos demos cuenta de las consecuencias de nuestros actos es algo complejo, que en la adolescencia, bueno, en la pubertad, pues es como muy complicado, ¿verdad? Como es muy impulsivo el chico y probablemente no muy capaz de identificar las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, aquí, pues, no sé si responda correctamente o no esta pregunta, pero la invitación que yo quisiera hacerles justo es eso, a que ustedes, pues, se informen muy bien de todo para que sean una guía positiva en esto a sus hijos. Justamente veía un ejemplo que dice, a ver, ustedes les imagínense cuando quieran que su hijo maneje, ¿verdad? Entonces, pues eso es peligroso, ¿verdad? O sea, no es algo que, ay, si le doy el carro, póngase a manejar, sino que lo tienen que preparar, ¿no? Tenemos que ver, pues, cómo se maneja, cuál es la forma correcta de hacerlo. Y aunque pensamos, sí, puede chocar y eso, pues sí, pero es algo que en algún momento él va a hacer, ¿verdad? O ella. Entonces, así como los preparan para eso, pues podríamos apoyarlos en orientarlos quizá o en guiarlos de la forma correcta para esa situación, que seguramente, como mi compañero dice, en algún momento va a suceder. Y quizá eso les permita manejar mejor el carro o tener una mejor decisión en qué momento decidan comenzar con esta actividad. Por supuesto, no todas las actividades, digamos, relaciones sexuales, o bueno, aquí habría que ver como Héctor, que es experto en esto, no todo implica una relación sexual que va a tener una consecuencia como un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual, pero eso es muy importante que ellos lo sepan. Yo estaba viendo ya para no tardarme que hay estudios que, por ejemplo, hay adolescentes que no conocen las consecuencias de los diferentes comportamientos sexuales con otras personas. Entonces, creo que ahí podemos hacer un esfuerzo en enseñarlos a manejar
pero este comportamiento tan importante para su vida y que puede tener consecuencias positivas o negativas, dependiendo de la toma de decisiones. Y algo que pues yo creo que también los invitaría es eso, no solo manejar la parte sexual, sino el autocontrol, la toma de decisiones para lo que sea. Y eso seguramente les ayudará en esto también, en esta área de su vida. Bueno, pues aquí está muy interesante precisamente la pregunta, ¿no? Claro que hay muchas implicaciones, bastantes implicaciones. Si estamos hablando que en esta etapa también, o con estos nuevos cambios, estas cuestiones que se involucran, que son nuevas en varios sentidos, o que son resignificadas de las vivencias pasadas también, pues hablando de cuestiones de identidad y apenas está descubriendo también ciertas cuestiones al respecto del propio sujeto, involucrar a otra persona, pues también tiene implicaciones que llevan alguna responsabilidad, no solo la responsabilidad de lo propio en cuanto a peligros pueda pues estar propenso, sino también una responsabilidad hacia el otro que está allí compartiendo con la persona, ¿verdad? Que esto ya, entonces, sí sería algo diferente con el autoerotismo, o también el lazo social que se puede estar generando con algún, pues con algún otro, ¿no? Semejante. Claro que hay implicaciones. Y bueno, hacia muy grandes rasgos, pues cuestiones que no se han mencionado serían como las enfermedades de transmisión sexual, ideas erróneas sobre las relaciones sexuales, algunas, por ejemplo, nuevas formas de tener, de acceder al sexo, no sé, por internet, por el sexting, mandando fotos y un montón de cosas que ya hasta a los padres se les hace raro, ¿verdad? Eso también es algunas de las cuestiones que algunos adolescentes dicen, no, bueno, es que mis papás ni saben todo lo que hay nuevo, o este tipo de cosas. Entonces, embarazos no deseados, abortos, problemas de salud, pero esto más que implicaciones, bueno, son como síntomas de algo más, porque la información ahí está, ¿no? En libros, en la escuela, en un montón de cursos que también para adolescentes, pero más bien esto como síntoma de algo más. Bueno, hasta aquí me gustaría. Bueno, escuchando esta pregunta, la verdad es que no entiendo bien cuál es el sentido, cuál es la respuesta que se está buscando con esta pregunta. A mí lo que me genera es un montón de otras preguntas. O sea, ¿qué implicaciones? Pues como a qué se referirá, como qué va a pasar si tienes relaciones sexuales, si lo que va a pasar va a ser bueno, va a ser malo. Sí, entonces yo debería saber qué puede pasar como para saber si lo dejo o no lo dejo, como para motivarlo a que lo haga o, bueno, seguramente nadie lo querría hacer, o evitarlo. O sea, me surgen más bien muchas preguntas. Pero una respuesta que yo podría dar ante esta pregunta es, pues, implicaciones tantas sujetos hay. O sea, a cada sujeto le va a venir una consecuencia diferente, una implicación diferente, tanto como si decide llevarlo de una manera como si decide llevarlo de otra. Y pues lo que podría sugerir es escuchar, o sea, sí, escuchar cuáles son sus dudas, intentar atender cuando quiere iniciar una plática. Si no sabemos la respuesta, pues no responder. Yo les decía, mejor no digas nada si vas a decir algo malo. Y pues bueno, igual hay que callar muchas veces. No somos el único referente, entonces, pues si no respondemos, podríamos igual preguntar a alguien más y después le respondemos, después buscar un momento de plática o buscar momentos de conversación, si existe la conversación bien, y si no, pues tampoco frustrarnos. O sea, encontrar la manera de cómo escuchar a nuestro hijo. Y no a todos se les escucha igual. Y ya cuando encontró la forma de expresarlo, pues ya vamos del año.
Siguiente pregunta, ¿qué tiene que ver con esto que ya se ha hablado mucho de los vínculos con los otros? Y dice, ¿qué papel juega el noviazgo en el desarrollo de la sexualidad en adolescentes? Tiene un papel muy bonito. Está muy chido. Y qué bueno que tengan novia, que tengan novio en la adolescencia. ¿Por qué? Porque hablamos de dos cosas aquí. Uno, hablamos de me descubro a mí mismo en la relación y en el vínculo con el otro. ¿Sí? Y entonces me conozco al momento de hacer un vínculo con la otra persona. ¿Sí? Pero también puede ser una oportunidad maravillosa para los papás para ayudarles a entender las relaciones con el otro. ¿Cuántas veces yo he escuchado en el consultorio decir a mujeres, es que no quiero que mi hija esté con alguien como mi marido? Muchas veces lo he escuchado. Es que yo no quiero que aprenda estos esquemas de violencia. Es que yo no quiero que mis hijos piensen que esto es lo normal. ¿Tiene novia? ¿Tiene novia? Aprovechalo. Y entonces, creo que es una etapa de ensayar relaciones saludables. Sí, puede ser una etapa maravillosa en donde puedes, por ejemplo, enseñarle a escucharse a sí mismo, escucharse a sí misma, escuchar ese no que grita desde dentro y que puede expresar, a que tiene derecho a manifestar ternura, a que tiene derecho a pedir en su pareja responsabilidad afectiva y enseñarle a ejercer responsabilidad afectiva con el otro. Entonces, la adolescencia puede ser una etapa de descubrimiento y puede ser una etapa de mucho aprendizaje. El noviazgo puede ser un aprendizaje para mis relaciones futuras. ¿Sí? Entonces, yo creo que puede ser algo que bien manejado, bien tomado, puede ser maravilloso. A veces es una pregunta muy difícil para mí, por eso le quería regalar a él mi tiempo, pero no lo quieren, no sé. Es que no sé, fíjense, no sé, lo que pude leer es justamente esa oportunidad que le da a los chicos para tener un vínculo diferente al que habían generado con cualquier otra persona. Entonces, yo lo vería como una oportunidad de generar o de tener una relación diferente, esperando, ahí sí no sé cómo hacerle, ¿verdad? Quizás mis compañeros, pero esperando que sea positiva y que justo le ayude a construir, ¿verdad? Porque no sé si haya investigaciones o si se sepa qué tan posible es que haya relaciones violentas o negativas y que eso seguramente, pues en lugar de ayudarlos a construir algo positivo, no los ayudará, pero creo que pues una parte muy importante es la que Lucero nos ha dicho mucho, que es escucharlos, ¿no? Ustedes creo que no ganarían mucho prohibiendo esto, sino más bien escuchando, ¿no? E identificando justo qué tipo de vínculo están teniendo con esta persona. Pero sí puede ser como una oportunidad para aprender a relacionarnos con alguien desde este punto de vista, que pues a lo largo de la vida creo que se puede ir repitiendo. Entonces, mi aporte es chiquito, pero pues ahí lo dejamos. Bueno, igual retomando desde las identificaciones que se dan en esta etapa, pues aparece la posibilidad de tener un novio, ¿verdad? O novia, y quién sabe qué sea eso. Es decir, que me quedo también con una de las palabras que dijo Denise, la construcción. Construcción a partir de algo, de generar también diferencias en un otro que quizá no quiere las mismas cosas que tú, de intentar hacer algo allí y claro que la construcción sea para precisamente algo que lleve a generar nuevas formas de algo. Quizá pueda quedar muy abierto, pero pues es las formas en las que se involucra nuevamente la persona.
Entonces, bueno, ahí más que también pueda ser como una y otra vez tener novios o novias, pues por allí dicen, ¿verdad? Que mismo infierno, diferente diablo. Entonces, pues el ir construyendo o acompañando junto con los hijos, ver estas posibilidades que se van generando, porque también es de, un día puede estar lo más enamorado de esa persona, ¿sí? Y casarse con él o con ella, y todo va a ser tan lindo, pero al otro día, pues, queriéndose morir porque ya no está esa persona, ¿no? Y ya, y pasan, entonces, bueno, pues ese acompañamiento, ir construyendo también, no solamente el sujeto con el novio o con la novia, sino también de sus hijos con los padres, y pues acompañarlo también en, no es qué es lo que deba ser de una relación, es por parte como a todos nos toca ir descubriendo también qué es lo que, cómo se puede ir viéndoles uno en la vida. Bueno, algo de lo que voy a mencionar tiene que ver con lo que decía Héctor, y es que alguna vez yo leí hace tiempo que el trabajo del adolescente es enamorarse. O sea, no hay otro momento. Después, pues bueno, ya te casas y te divorcias, pues sí empiezas otra vez a conocer a gente, pero ya no te enamoras así como la adolescencia y que podías hacerlo y que el otro lo podía hacer porque tenía el tiempo, porque tenía el espacio, porque de eso se trataba ese momento. Después ya no existe ese momento. Pues bueno, en principio, pues yo creo que sería dejarlos que se enamoren, porque, pues bueno, está chido. También hay veces que no está tan chido, como el desamor, ¿no? Y igual, pues implica a lo mejor el papel de ustedes en la posibilidad de ver en qué se puede acompañar a mí, porque no se le puede acompañar en todo. Y en ese sentido, algo que yo invitaría a cada uno es a parar cuando quiere prohibir algo al hijo que tiene que ver con sus dificultades en tu historia. Por ejemplo, si la hija se pone una minifalda y a mí me parece terrible porque la van a tachar de puta, a ver, alto. ¿Eso tiene que ver con ella o tiene que ver conmigo? Algo que a mí me pasó, algo que yo viví y que este es otro momento. Entonces, yo nada más invitaría como a detenerse un poco cuando ustedes están tratando de ser esta guía o esta orientación. Y bueno, si aplica, pues sí, se sugiere. Y si no aplica, pues mejor voy y lo trabajo en consultorio. Esos son mis problemas, no los de él o ella. Bien, la siguiente pregunta me voy a atrever a leerla y responderla con algunas de las ideas que ustedes ya han dado, porque creo que puede ser así. Si alguno de los cuatro tuviera, o los cuatro, alguna aportación extra que hacer, lo puede hacer con confianza. ¿Por qué? Porque las siguientes dos me parece que dan como pie a más tiempo para elaborar algunas ideas. La siguiente pregunta dice: ¿es adecuado informar sobre el uso de anticonceptivos a los adolescentes? ¿Hay riesgo de fomentar las relaciones sexuales a temprana edad? Bueno, ya lo han dicho los cuatro. O sea, informar es adecuado, es correcto que reciban información, y por informar no se fomenta ni se promueve, al contrario, ¿no? Se concientiza, se permite que el otro entienda las implicaciones de la toma de las decisiones que pueda tomar, y bueno, pues para nada la información fomentaría en ellos, sino al contrario, concientizaría. ¿Quieren hacer alguna aportación sobre esto? Sí, nada más un dato técnico brevísimo. México ha sido uno de los países en donde la educación sexual es más tardía y más incompleta. ¿Sí? Evitamos hablar de condones, evitamos hablar de pastillas, evitamos hablar de patata. Entonces damos información incompleta y la damos hasta muy tarde. O sea, apenas está habiendo un cambio a estas cosas, pero realmente de sexualidad abiertamente nos están hablando hasta prepa, ¿no? Porque muchas veces en primaria, en secundaria se dice como en clave, como a medias, no se da información de métodos anticonceptivos, no se da información de relaciones sexuales como tal.
Sin embargo, México es uno de los países que en algunos años ha sido el número 1 en embarazo adolescente y es de los países que tiene inicio de vida sexual más temprano. En cambio, países en el norte de Europa, en donde la información es completa y desde muy temprano, estamos hablando desde segundo, tercero de primaria, se les habla de sexualidad de forma completamente abierta. Para quinto de primaria ya conocen perfectamente métodos anticonceptivos, bla, bla, bla. Su edad de inicio es de las más tardías a nivel mundial. Es decir, mientras que en México el inicio de la vida sexual está a los 11 años, en Finlandia, en países del norte de Europa, el inicio de la vida sexual está a los 21 años. Es decir, no solo no lo fomenta, lo retrasa. Ok, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Igual como lo dije ya anteriormente, creo que las siguientes 2 preguntas pueden dar a más, entonces siéntanse con la confianza de hacerlo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo entender a grandes rasgos la diversidad sexual y qué postura pueden adoptar los padres en el acompañamiento de sus hijos adolescentes en dicho tema? Lástima que no hay tiempo. Hay una dinámica muy padre que hacemos a veces, en donde les voy a spoilear lo que sale al final de esta dinámica. Nos damos cuenta de algo. Todo el mundo pertenecemos a la diversidad sexual. Todo mundo pertenecemos a la diversidad sexual. ¿Por qué? Desde cromosómicamente, ¿sí? Tenemos diversidad ahí. Hormonalmente, tenemos diferentes niveles hormonales. Tenemos diferencias en nuestras estructuras anatómicas, en la forma, en los tamaños. Tenemos diferencias en nuestros caracteres sexuales. A quién le crece más una cosa, a quién otra, ¿sí? Tenemos diferencias en la manera en la que nos comportamos. Tenemos diferencias en nuestro género, tenemos diferencias. Es decir, los seres humanos somos diversos. Y si nuestra sexualidad es todo, esto que veíamos desde un principio, lo biológico, lo cultural, lo social, la orientación, tenemos diferencias en todo eso. También tenemos diferencias en la manera en la que ejercemos la sexualidad, ¿sí? Es decir, nos gustan diferentes cosas. Y ahorita les pido que levanten la mano. ¿Quiénes les gusta, cuando tienen relaciones sexuales, hacerlo con la luz prendida? Van a levantar la mano unos. Y luego les van a preguntar, ¿quiénes tienen con la luz apagada? Van a levantar la mano otros. Y eso es parte de la diversidad sexual. ¿Y a quién le gusta que el encuentro sea muy cariñoso y muy suavecito y muy bonito? ¿Y a quién le gusta más rudo y más apasionado? Van a levantar la mano. ¿Quién tiene encuentros eróticos o deseo erótico una vez por semana y quién tiene una vez cada 3 meses? También hay diferencias ahí. Entonces, en nuestro erotismo, en la manera en la que lo ejercemos, lo que nos gusta, lo que preferimos, son diferentes. Somos diferentes. Y entonces, no es de extrañar que la manera en la que nos identificamos a nosotros mismos, en la manera en la que identificamos nuestro género y la manera que identificamos la expresión, la forma en la que expresamos nuestro género, es diferente en cada uno de nosotros. Nuestra orientación erótico-afectiva es diferente, ¿sí? ¿Quién nos gusta y por qué nos gusta? Entonces hay diferencias. Ahora, dentro de estas diferencias, habrá quienes se acercan más a lo que tradicionalmente le hemos llamado la diversidad sexual. Habrá quien se acerca más hacia las cuestiones de identidad trans, habrá quien se acerca más a la bisexualidad, a la homosexualidad, a la pansexualidad, habrá quien se acerca en estas expresiones, habrá quien se exprese homosexual, habrá quien se exprese bisexual, habrá quien se exprese, y luego ahora tenemos otras muchas comprensiones, ¿no? Los géneros fluidos, los no binarios, pansexualidad, etc. Y entonces, esto es un tema muy complejo, pero lo que quiero decir con todo este rollo es, la diversidad sexual existe, es mucha, es muy amplia, y entonces tenemos que empezar a dejar de tenerle miedo para empezar a comprenderla mejor, entenderla, saber de qué se trata, saber qué es una cosa, qué es otra.
Sé que para muchos nos cuesta trabajo y decimos, no, 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 en mis tiempos eso no era, así no era. No, 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 eso ya son perversiones, eso ya son inventos, sí, pero eso te va a alejar. Hemos hablado del diálogo, de la escucha con los hijos. Si no te informas tú mismo te estás alejando, tú misma te estás alejando de ese diálogo y de esa escucha con tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Informarnos, conocerlo, ver de qué se trata y después platicarlo con el adolescente y ver por qué se identifica como se identifica. Entonces, la diversidad es mucha, todos pertenecemos a ella y dentro de esto habrá quienes se acerquen más a estas otras manifestaciones, pero lo mejor que podemos hacer es entenderlo, comprenderlo, para podernos acercar a nuestros hijos. Bueno, y de mi parte, como ya menciona Héctor, pues incluso desde el punto de vista biológico existe estas diferencias o esta diversidad. Y pues no solo en la parte sexual, sino, decíamos, genéticamente somos todos diferentes, ¿no? Y nuestro sistema nervioso también se puede formar de forma diferente, no solo a nivel cromosómico y sexual reproductivo. Entonces, incluso les decía, estaba revisando los síndromes genéticos donde hay alteraciones cromosómicas en los cromosomas sexuales que determinan que pues, nos formemos reproductivamente o sexualmente como hembras o machos. Entonces, incluso ahí hay síndromes donde hay un cromosoma X extra o un cromosoma Y extra o 3 cromosomas X. Fíjense, incluso eso nos hace diversos, ¿no? Bueno, esto no es como lo más común, pero sí les decía que uno de estos síndromes, por ejemplo, tiene una incidencia de 1 de cada 1000 varones. Sí, entonces, creo que la palabra de diversidad sexual pues es muy amplia, no solo abarca la parte biológica, pero desde mi punto de vista o desde lo que les he tratado de compartir, sí existe. Incluso les decía, en personas que no tienen una alteración cromosómica, que tienen sus cromosomas XY o XX, puede ser que haya factores biológicos que influyen en el desarrollo cerebral prenatal y en la adolescencia o en la vida postnatal también, que nos pueden influir en la forma en la que nosotros nos comportamos o manifestamos nuestra sexualidad. Y entonces, bueno, hay otra pregunta, me parece, más adelante, pero desde aquí, pues sí creo que una palabra muy importante aquí es, pues, respeto, porque hemos tratado de inculcar, por ejemplo, personas con discapacidades o con capacidades diferentes, que también tienen algunas ocasiones alteraciones biológicas, pues en ese sentido, pues tenemos como mucha cultura de respeto hacia ellos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, creo que pues también podríamos ir iniciando con esto, que muchas veces se trata como de ver algo negativo, cuando quizá sería importante entenderlo y buscar la forma en cómo encontrar un respeto. ¿Sí? Bueno, en este sentido se podría entender de dos maneras, ¿verdad? La diversidad sexual en el propio hijo o en los propios hijos y la diversidad sexual también en un contexto en el que cada vez se habla más de esto, claro, es una realidad y también entender cómo o qué piensa el hijo de estas posturas. También entonces serían estas dos posibilidades o cuestiones. Bueno, recordar también, está en un periodo de las identificaciones donde no necesariamente no sé si me gustan los hombres, no sé si me gustan las mujeres, no sé si me gusta esto, no sé si me gusta el otro, quién sabe, no es determinado, generalmente esto es pasajero y también pues calma con eso, calma. El acompañamiento, otra vez, ir construyendo junto con el hijo, ¿no? Pero no, si también quizá los sujetos supieran un poco más de esto, de los cambios, que quizá pueda ser normal, que todavía no está como algo establecido, también la angustia pues puede bajar un poco ahí. Y por otra parte, bueno, he escuchado a varias personas que se dedican como a estas cuestiones de sexualidad en la adolescencia como tal, que generalmente se llegan con preguntas de, ¿será normal que a mí me guste esto? ¿Será normal esto? ¿Será normal? Tantas posibilidades pueden hacer. Y bueno, me gustaría destacar una de las características que se enfocó Héctor,
qué es la diversidad, qué es lo diferente. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay para lo sexual? Pues como sujetos hay, ¿verdad? Cada uno, claro que esto conlleva un límite, no hay una única forma también de que todo sea genial en las relaciones sexuales o en la forma del desarrollo de mi propia sexualidad. No, pues eso no existe. Todos, tanto como hombres, como mujeres o como se identifiquen, generalmente se sale de las cuestiones, de las implicaciones de decir, ¿soy hombre o soy mujer? Bueno, ¿y qué quiere decir eso? No hay una respuesta muy clara, ¿verdad? Lo podemos encontrar en los libros de antropología, biología. Esto es ser hombre, esto es ser mujer, pero en realidad, y puntos suspensivos, ¿no? Pero en realidad en la vida diaria no es así. Se la va buscando uno la vida descubriendo eso y a veces hasta inventa. Es eso de ser hombre, ser mujer, ser lo que se vaya intentando, ¿sí? Y bueno, pues eso también destacar que los ciertos límites también, pues el respeto al otro. No voy a entrar en ese punto más. Sí, bueno, tratando de apegarme a la pregunta, pues primero sobre diversidad de género, pues sí, habría que ver qué entendemos por eso. Podría ser una manera informarnos, ¿no? O sea, la información y la información en internet. Es súper fácil acceder a esa información. Sí, podría ser una manera, pero bueno, luego viene la pregunta, ¿cómo acompañar? Y yo pienso que más que tener esa información a la mano, que saber de qué se trata y de todas las formas de género que existen ahora, yo creo que aquí el modo de abordaje podría ser qué está entendiendo el otro por eso. O sea, si llega mi hija y me pregunta, oye mamá, pues que hay un, no sé, transgénero en mi clase que dice que, y bueno, ¿de qué se trata eso, no? O qué, bueno, no va a preguntar eso, ¿no? Va a preguntar qué es transgénero. Y luego ya podríamos imaginar que hay una historia detrás. Entonces, tratar de entender qué está entendiendo por eso, en principio. Ahí yo diría que esa sería la manera de acompañar. ¿Y qué otra forma? Bueno, por ahí se mencionaba algo al respecto, como dar la apertura que sean sensibles a las diferencias. Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo que en la prepa, pues no había este tipo de situaciones, pero sí tenía un compañero autista, que tampoco era muy común. Y era muy particular. Y estaba bien que estaba ahí, pues, como alguien diferente, que aprendía muy diferente, que incluso corregía a la maestra de matemáticas. Y, o sea, su forma de ser era diferente a todos como éramos ahí. Y a mí me parecía, después, en la adultez, muy significativo que fue mi compañero, que nadie lo molestaba, que tenía amigos que intentaban relacionarse con él, porque él se relacionaba de una forma muy particular, y que estaba esta apertura, tanto de la escuela como de nosotros, a que él estuviera ahí. Y pues hasta donde yo sé, pues más o menos le va bien, ¿no? O sea, también yo creo que podríamos tratar de sensibilizar como este respeto, ¿no? Aceptar esas diferencias. Gracias. Bien, siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto la sexualidad en la adolescencia debe ser íntima? A ver, voy a pedir aquí una pequeña aclaración, entendiendo íntima como privada, sí, con esa analogía de privado. Ok, creo que tendremos que encontrar un buen equilibrio en todo mundo. Todo mundo tenemos cuestiones en nuestra sexualidad que nos gusta mantener privadas. Todo mundo. O sea, si yo ahorita llego y le pregunto a cualquiera de ustedes, a cualquiera de las mujeres, oye, ¿y a usted qué tanto se le ve el clítoris? Me abofetea. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a hacer con un adolescente? ¿Sí?
Oiga, y a usted, ¿qué siente cuando eyacula? Ya, vean, me meten un puñetazo, ¿no? O sea, ¿qué le importa que se mete? Y más si lo hago enfrente de los demás, ¿no? Entonces, ¿y por qué creemos que en el adolescente es distinto? ¿Por qué creemos que sí podemos llegar y preguntar estas cosas al adolescente? ¿Por qué creemos que sí podemos ir y exhibirle los calzones manchados? ¿Por qué creemos que sí podemos hacer esto? Nosotros tenemos una parte privada de nuestra sexualidad. Nuestros hijos tienen una parte privada de su sexualidad. Entonces, ¿cuál es la parte que sí socializamos con ellos? Esta parte en la cual nos ayudamos a entendernos. ¿Sí? Bien decía Lucero ahorita, hasta preguntarle qué entiendes por esto, qué te pasa con esto, ¿sí? ¿Qué te está sucediendo en este momento? ¿Sí? Esto lo podemos socializar, podemos hablar de cosas que le ayuden a entenderse, que nos ayuden a entenderle, que construyamos, que aportemos, pero sí entender que hay cosas que también tienen derecho a su privacidad. ¿Sí? Ahora sí que piensen, deténganse y piensen, si a mí una persona llegara y me preguntara esto, o sacara mi boxer, o me sentiría cómodo, si la respuesta es no, no lo hagas. Bueno, Muy bien. Ay, otra vez. Otra vez difícil para mí. Y bueno, yo aquí rescateo algunos puntos así muy breves. Yo creo que otra vez la palabra respeto es importante, así como decía Héctor, a un adulto que tenemos nuestra privacidad, pues igual a los chicos, ¿verdad? Ellos, por supuesto, pues también tienen derecho a esto y tendríamos que respetarlo. Yo creo que aquí lo importante es que podamos tener apertura para que ellos puedan tener confianza para expresar la duda si es que ellos lo necesitan. Y bueno, les voy a compartir algo personal. Yo tengo 9 hermanos. Mis papás eran de una educación, pues donde todo esto no se habla, ¿verdad? No se ve absolutamente nada. Entonces yo recuerdo que en mi casa nadie decía nada, nadie hablaba nada y solamente lo que nos decían en la escuela y yo me entraba así en conflicto de ¿qué me está pasando? Y entonces es angustiante el no tener a tu figura paterna o materna que te pueda ayudar a responderte preguntas tan sencillas, ¿verdad? Entonces, o no tan sencillas, sino tan importantes para uno en ese momento. Entonces, creo que algo importante es que podamos tener o lograr que nuestros hijos tengan la confianza en que nosotros podemos estar ahí, aunque sea para escucharnos, igual y no vamos a saber todo, ¿verdad? Como bien dice Lucero, a veces es mejor hacer una pausa y buscar ayuda de alguien cuando no sabemos la respuesta. Pero sí tener esa, o sea, respetarlos en su intimidad o en su privacidad más bien, pero sí que ellos sepan que ustedes están ahí por si ellos requieren hacer alguna pregunta o si tienen alguna inquietud y igual y si no, pues la resuelven juntos y van y preguntan, ¿no? Pero creo que sí es una oportunidad. Y bueno, algo importante de este respeto hacia esta privacidad, pues es que también ellos van logrando su independencia en la vida, o sea, es una etapa muy importante en la adolescencia en la que pues se termina, digamos, de desarrollar la autonomía, que comenzó desde la infancia, ¿no? Que el niño empieza a hacer sus berrinches y demás, pero justo aquí se reafianza esa autonomía, entonces, pues también es justo, yo creo, que ellos tengan esa oportunidad, ¿no? Bueno, también a mí me costó entender la pregunta en qué se refería respecto precisamente sobre lo privado o lo íntimo, ¿verdad? Que son cuestiones diferentes. Bueno, pues en este sentido yo diría que es íntima en todo momento, pero no por ello no se pueda hablar de eso, ¿verdad? Porque precisamente hay peligros, y no solamente hasta una etapa donde empieza a descubrir nuevas cosas y todo, sino también desde pequeño. Algo pasa donde sale de, o hasta la misma familia, ¿no? Se encuentran con ciertos peligros
también cuando salen de ese contexto, y claro que hay que hablar de ciertas cosas, aunque sea muy propio al filo o aunque sea muy íntimo, ¿verdad? Ciertas cuestiones. Precisamente también cierta confianza, pues ayudará a que el sujeto, que el hijo exprese tales cosas y poderlo acompañar, poderlo ayudar. Bueno, me está pasando esto, será normal que mi pareja me pide que haga esto, quién sabe, porque va a encontrar los referentes y va a encontrar las respuestas, quién sabe en dónde, ¿verdad? Y muchos de los hijos, bueno, un poco más adelante les voy a compartir algunas pues comentarios que hacen que pues los adolescentes tienen curiosidad y prefieren que sean los padres quienes respondan, ¿sí? Entonces, en este sentido es, sí, pero hasta dónde, ¿no? También, no hay por qué saber todo, no hay por qué tener respuesta para todo, no hay por qué tener que ser de cierta forma aquello a lo que se va enfrentando el hijo o la hija. Y también, si se quiere, una invitación también, ¿verdad? Si hay ciertos espacios de atención donde se puede, si no se quiere compartir con el padre o hasta los padres mismos, ¿verdad? Un espacio único donde compartir y poder hablar de otra forma de todas estas cuestiones que atañen a la sexualidad. Bueno, con respecto a esta pregunta y por cómo surgía el asunto de si lo privado o lo íntimo, bueno, hay algo que a mí me asusta en esta época. Todo es público y a la fuerza. O sea, sales en chanclas a tirar la basura y ya está la cámara 1, la cámara 2, la cámara 4, porque el policía seguramente ya te vio en las chanclas y, ¿sabes? Ya no se puede hacer nada privado. Es horrible. Eso es algo que a mí me asusta. Y en esa medida parece que también todo lo íntimo se publica. O sea, los chicos publican todo en redes. O sea, a ver, seguramente ustedes padres han hecho eso. O sea, te metes a la red, al perfil de tu hijo y ya sabes todo lo que no querías saber, ¿no? A veces mucho es de mal. Entonces, yo creo que ahí más bien, pues uno sería encontrar que se devuelva esa intimidad a las personas, ¿no? O sea, que sepa que hay algo que no tiene que decir, que se puede guardar, que lo puede decir con alguna persona con la que sería bueno decirlo. Y también eso, que pueda encontrar alguien con quien hablarlo, que sea una o dos personas, ¿no? Porque si no, o una de dos, o nunca lo habla y se carcome por dentro, o lo habla con todo el mundo. Y bueno, eso tampoco es la mejor salida. Entonces, bueno, yo rescataría eso de la pregunta y esto les comparto. Bien, nos quedaban dos preguntas, ya lo hemos dicho, hablar de sexualidad es algo de lo que se tiene que hablar permanentemente y pues tenemos que tener un límite y el límite va a ser pues ya esta última pregunta por tiempo de ustedes, por tiempo de ustedes mismos. Digo, queda la invitación abierta para en otro momento poder colaborar con ustedes. Los invitamos a ustedes papás a Escuela para Padres, es cada 8 días, escuela para padres preescolar y primaria, cada 15 días, perdón, y cada 15 días para secundaria y prepa. Ya se publicará en enero el siguiente semestre, las siguientes sesiones que tendremos, y pues bueno, nos gustaría tener un grupo tan nutrido como el que tuvimos el día de hoy. Y pues nada, agradecerles muchísimo a ustedes el haber asistido. Queremos entregarles algunos reconocimientos. Rosa, no sé si quieras comentar algo. Gracias, Aldo. Bueno, igual agradecerles a todos los papás su asistencia. Creo que estos espacios nos dan la oportunidad de enriquecernos, de formarnos como padres en estos tiempos que a veces resultan ser complejos. El cambio generacional nos lleva en ciertos momentos a no saber qué hacer, sobre todo en estas temáticas, ¿no? Nuestros hijos están en un punto
focal, sensible, en un periodo sensible, donde es necesario prepararnos. Creo que esta es la invitación que nos hacen, ¿no? Es poco tiempo, 2 horas, hablar de sexualidad, pero sin embargo creo que nos dejan esta semilla, vamos a llamarlo así, esta invitación a seguirnos preparando, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me ha parecido muy interesante y era la intención de poder escuchar posturas distintas, ¿no? 4 voces con enfoques distintos, que cada familia es singular. Y entonces, la oportunidad de escuchar estas propuestas, estas ideas, nos permite entonces integrar una visión, una propuesta de proyecto para la formación de nuestros hijos en el área o en este ámbito sexual, ¿no? Entonces creo que ha sido muy interesante escucharlos. Quiero agradecer de verdad Héctor, Vázquez, de Cata, Nancy, Lucero, por haber estado el día de hoy con nosotros, y seguramente no será la única vez que nos invitemos, ¿no? Muchas gracias a todos y vamos a entregarles un diploma, por supuesto, que dice así: la comunidad educativa en torno otorga el presente reconocimiento al maestro en sexualidad y equidad de género, Héctor Mesa Estrada, por su participación como ponente en Escuela para Padres con el tema Sexualidad Adolescente a 4 voces. Muchas gracias. También entregamos un reconocimiento a la doctora en Ciencias Biológicas, Luis Calderón Vallejo, por su participación como ponente en este espacio. Otorgamos también otro reconocimiento a la maestra en orientación psicoanalítica Nancy Proa Silva por su participación. Muchas gracias. Y también hacemos entrega de este reconocimiento a la maestra en orientación psicoanalítica Lucero Mendoza Olín. Bueno, nada más agradecerles por habernos escuchado, gracias por tomarse el tiempo, gracias por interesarse en sus hijos, porque a todos nos involucra como sociedad. Y bueno, espero haberles podido transmitir algo que les sea valioso. Gracias. Agradecer a Aldo por haber cumplido con esta función de moderar. Y bueno, pues gracias a todos los papás y seguiremos invitándolos. La invitación de verdad es que se acerquen, se integren a la escuela para padres. Son tiempos complejos, necesitamos prepararnos, necesitamos orientación para poder ofrecer una mejor formación a nuestros hijos. Entonces, bueno, pues muchas gracias.